Hola, 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 ¿cómo está mi gente y atrevidos miembros de este canal? Este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general. Hoy te voy a dar mi opinión sobre el impacto que podría originar el problema de Evergrande en el mercado americano, chino y en el resto del mundo. ¿Cómo esto podría impactar a la economía mundial? Todos los medios y analistas hablan sobre una crisis económica muy parecida a la del 2008. Hablan sobre un efecto dominó que podría destruir no solo el mercado chino, sino también al mercado americano, desplomando así al S&P 500 y originando una nueva crisis global. Definitivamente la media y algunos analistas han hecho un muy buen trabajo asustando al público y al pequeño inversionista, cuando lo que le deberían de verdad es realmente educarlos y enseñarlos a tratar de digerir esta noticia. En todos los anuncios de prensa o los que trabajan o se interesan en el mundo de las inversiones, conocen o han oído hablar sobre la situación de Evergrande. Evergrande es un desarrollador inmobiliario que debe 300.000 millones de dólares. En inglés, que es más fácil decirlo, 300 billones de dólares. Y es posible que no los pague y se vaya a la bancarrota. Si esto pasa, los bancos se verán afectados negativamente, perdiendo una gran cantidad de dinero. Quizás no tendrán la habilidad de prestar dinero a otras compañías debido a que lo han perdido todo en esta compañía llamada Evergrande. Así que esto podría originar que otras empresas no puedan pedir dinero prestado a estos bancos porque no tienen para prestarles y por ello estaríamos hablando de un efecto dominó. En fin, esto lo están tratando de comparar con lo que ocurrió en el 2008 con Lehman Brothers. A los que no saben, este era el banco más antiguo de los Estados Unidos y cuando este banco colapsó, desencadenó una tragedia financiera global, como la que conocemos como la crisis del 2008. Bueno, esto es lo que la media quiere que tú creas que pudiera ocurrir. Pero la pregunta es, ¿realmente esto puede ocurrir? Antes de comenzar, quiero aclarar que te voy a dar mi humilde opinión, basado en números que puedes conseguir en documentos públicos de fuentes oficiales. Asegúrate que cuando investigues, consigas estos números en las fuentes oficiales. Voy a intentar explicarte todo de forma sencilla, para que tú también puedas sacar tus propias conclusiones antes de tomar decisiones y puedas determinar el grado de probabilidad de una posible crisis financiera como las que todos están hablando en estos momentos. Mira, mis estudiantes están nerviosos, mis colegas están nerviosos. En fin, todos los que se relacionan alrededor de los negocios de inversiones tienen una visión bastante negativa de lo que está ocurriendo en estos momentos. Y en mi opinión creo que se debe a la desinformación o a la manipulación de la noticia. Me siento en la obligación de darte mi punto de vista, pero te adelanto que quizás no estés de acuerdo con lo que yo diga. Y eso es completamente entendible, gracias al buen trabajo que han hecho los medios en los últimos días. Yo estoy tomando ventaja de todo lo que está pasando. Estoy comprando buenas compañías a precio de descuento. Yo estoy comprando y no vendiendo. Claro, tomando en cuenta mi gestión de riesgo sin importar lo que ocurra. Primero vamos a ver cómo ocurrió esto. Durante muchos años, promotores inmobiliarios o desarrolladores inmobiliarios estuvieron altamente apalancados. ¿Qué significa apalancados? Pedir prestado. Lo que significa que asumieron cada vez más y más deuda para expandir sus negocios, originando como resultado un alto endeudamiento, un alto apalancamiento. Pero Evergrande se le pasó la mano, se vino endeudando demasiado, llegó a endeudarse hasta 12x más de su capital. Y si te parece que eso no es mucho dinero, bueno, te voy a contar que el promedio en esta industria se registra aproximadamente en 4x. Este es un ejemplo por el que yo les recomiendo a mis estudiantes que no inviertan en estas compañías que están altamente endeudadas. Y que por otro lado también tengan mucha cautela cuando usan el apalancamiento. El otro problema que tenemos es que las propiedades en China se han disparado demasiado en sus precios, convirtiendo a este país en uno de los más inasequibles del mundo para adquirir una propiedad. Y esto se debe a que los desarrolladores, a través de los años, han aumentado constantemente los precios. ¿Para qué han hecho esto? Para poder cumplir con los pagos de sus deudas. Entonces, el gobierno chino tuvo que tomar una posición para evitar que esto siga pasando. Ya no más, necesitamos que las propiedades sean más asequibles para nuestros ciudadanos. Entonces se concluyó con un plan. El plan era que tenían que lograr que los desarrolladores no se endeudaran tanto y empiecen con el proceso de disminuir su deuda para que no se salga todo esto de control.
Así que crearon las regulaciones. Sí, las regulaciones llegaron. Los desarrolladores necesitan pasar por 3 condiciones para pedir dinero prestado cada año. La número 1, su relación de deuda entre activos tiene que ser menor al 70%. La número 2, su relación de deuda capital tiene que ser inferior al 100%. Y la número 3, su efectivo a mano tiene que ser menor o igual a la deuda que tienen a corto plazo. Si cumples con todas estas características, entonces puedes pedir dinero prestado. Y si no puedes, entonces arréglatela como puedas. No puedes pedir más dinero prestado. El problema es que si en el pasado, para poder cumplir con los pagos de las deudas, tienen que pedir dinero prestado endeudándose más, y para pagar la deuda que tenía en el pasado tienen que hacer otro préstamo para cubrir la nueva deuda, ya te estás dando cuenta que esto era un efecto dominó. Tienes que pedir dinero prestado endeudándote más para pagar la deuda que ya tenías en el pasado y generar una nueva deuda. Tendrías que pedir otro préstamo para cubrir la otra deuda de la que ya tienes, sumando más deuda a la deuda que ya tenías. Pero hoy, si ya no puedes pedir más dinero porque no cumples con los requisitos, entonces ¿cómo pagas esa deuda? ¿Cómo pagas la deuda pendiente si siempre necesitabas una deuda para poder pagar otra deuda? ¿Me entiendes? Te tenías que endeudar para poder pagar el endeudamiento que ya tenías, y al endeudarte te sigues endeudando cada vez más. Pero eso ya no se puede. Se van a tener que gastar su efectivo hasta que logren saldar todas las deudas. Pero como están tan apalancados y tan endeudados, pueden que se queden sin efectivo. Evergrande falló en las 3 nuevas regulaciones y no puede pedir más préstamos. Esto significa que para poder cumplir con sus deudas tendrá que pagar en efectivo. Pero tiene tanta deuda que se quedará sin efectivo antes que pueda pagar todas sus obligaciones. Entonces, tiene que empezar a vender propiedades para conseguir más efectivo. Pero las personas tienen miedo de que no puedan cumplir con sus obligaciones y no tengan efectivo para terminar estas propiedades que ellos quieren vender. Entonces, nadie les quiere comprar las propiedades. Y como resultado, no obtienen el efectivo que necesitan. Y esto los mantiene en un círculo vicioso que no los permite resolver ni cumplir con sus obligaciones. Lo único que le queda a Evergrande es rebajar sus precios de las propiedades entre un 30 a un 40%. Y ya lo hicieron. Pero a pesar de estas ofertas, muy pocos las quieren comprar. Sus ventas han disminuido en los últimos 3 meses drásticamente. Señores, Evergrande está en una situación de peligro. En fin, este es el problema que tiene Evergrande. No tiene efectivo para pagar los intereses de sus deudas a bancos y a los inversionistas que tienen bonos y han prestado dinero a esta gran compañía. La pregunta es, ¿qué tan mala es esta situación? Y realmente esto puede desencadenar una crisis financiera como la que ocurrió en el 2008. Veamos qué nos dicen los libros financieros. Los medios de comunicación dicen que deben 300.000 millones de dólares, o sea, 300 billones de dólares a los bancos y a los bonos. Y esto originará una crisis financiera si no los pagan. Pero veamos la información que podemos extraer cuando aprendes a leer los balances financieros. Esto lo hemos explicado en las clases de la Universidad Atrévete, donde Arturo Roble dictó un curso de más de 5 clases explicando esta sección de los fundamentos. Primero encontraremos que sus assets son de 368 billones de dólares aproximadamente, y todos sus liabilities son de 304 billones de dólares. Esto es lo que se debe, tal cual como nos lo dicen las noticias, 300 billones de dólares para redondear. Pero si prestamos atención y desglosamos estos números un poquitico más, el verdadero monto que se debe a los bancos y a los bonos es solo de 89 billones de dólares. Estos son números aproximados. Nosotros no debemos comparar esto con lo que pasó con Lehman Brothers en el año 2008, porque ellos debían más de 600 billones de dólares y sus assets o los activos que tenían eran derivados, no activos físicos. En otras palabras, sus activos eran valores respaldados como por ejemplo hipotecas y todo eso que se podía ir a cero, y de hecho se fue a cero.
Por otro lado, Evergrande, sus activos son propiedades físicas de bienes y raíces, como por ejemplo terrenos que por lo mínimo mantienen su valor y no se van a ir a cero, como lo que pasó en Lehman Brothers. Recuerden que estas propiedades se pueden liquidar o vender en caso de bancarrota. En otras palabras, la compañía tiene garantías y estas propiedades están funcionando como colateral de lo que deben. Tenemos que tomar en cuenta que lo que podría llevar a una crisis financiera es el dinero que se le debe a los bancos y a los poseedores de bonos. Son 89 mil millones de dólares, 89 billones en inglés, de esos 300 billones de lo que habla la media. El resto del dinero se debe en otros pasivos, como 110 billones de dólares aproximadamente, específicamente en proyectos que no están terminados, que se deberían completar en los próximos años. Y si no se completan estos proyectos, bueno, van a poner a muchas personas realmente enojadas. También deben entre empleados, proveedores, etcétera, una suma aproximada de 100 billones de dólares. Entendamos que lo que podría crear una crisis financiera y un efecto dominó bastante devastador es lo que se le debe a los bancos y a los poseedores de bonos. De esos 89 billones de dólares que se deben, 62 billones se deben a los bancos aproximadamente. Cabe destacar que son bancos chinos, no bancos americanos. Y adivinen qué, la mayoría de esos bancos son bancos estatales que les pertenece al gobierno. Los otros 27 billones aproximadamente son lo que se debe en bonos. Y de esos 27 billones, 8 billones son bonos locales y 19 billones son empresas institucionales financieras en los Estados Unidos. Si prestamos atención y somos objetivos, estos números claramente no muestran impacto tan devastador para originar una crisis financiera como la que ocurrió en el 2008. Son números negativos que hay que tomar en cuenta, pero no lo suficientemente grandes para originar una crisis financiera y mucho menos una crisis financiera mundial. Es por eso que cuando vimos las acciones en la semana pasada bajando de precio tan drásticamente, nosotros teníamos que tomar decisiones. Teníamos que tomar decisiones de caer en la trampa como todos los que estaban vendiendo o entrar en el mercado comprando, debido a que gracias a las herramientas del análisis fundamental entendemos que es una sobrereacción a una noticia. Una noticia completamente manipulada para crear pánico en el mercado y hacer que las acciones caigan de precio, y lo lograron. Las acciones cayeron de precio, pero los que operamos de forma profesional, lo único que nos debe de importar es si estamos comprando una excelente compañía a precios de descuento. Por supuesto, siempre siguiendo nuestra gestión de riesgo. En mi opinión, tenemos que acostumbrar a nuestra mente a entrar cuando el mercado está en pánico y vender cuando está en euforia. Porque eso nos permite comprar acciones de compañías que están en un excelente precio. Son precios de descuento, señores. Están en oferta. Tenemos que educarnos para evaluar y tomar decisiones. No porque otro lo dice, sino porque entendemos lo que está pasando y hemos analizado los hechos, no las opiniones. Y estamos convencidos de lo que estamos haciendo es en base a nuestra propia opinión y no a la opinión de otro. Al fin y al cabo, recuerden que es nuestro dinero el que está en juego. Tenemos que pensar de forma lógica y no dejarnos llevar por el pánico. Entonces, regresando al punto, ¿qué puede pasar con Evergrande? Lo que sabemos es que el gobierno les advirtió que deben de terminar los proyectos y cumplir con sus obligaciones de pago. Si no, el gobierno va a tomar cartas sobre el asunto. Y muchos me seguirán preguntando, bueno, Drew, ¿pero Evergrande va a seguir cumpliendo con eso? ¿Va a cumplir eso que les pidió el gobierno o no va a cumplir con eso? Y la respuesta, muchachos, es muy simple. No lo sé. Y lo que pase para mí no es relevante. Eso no va a afectar mis decisiones de compra. Todo lo contrario. Si no pagan, me dará oportunidad para entrar al mercado. ¿Por qué? Porque seguramente vuelven a exagerar la noticia, haciendo caer el precio de las acciones mucho más de lo que ya han caído. Yo entiendo y estoy convencido que este suceso tiene muy
pocas probabilidades de originar una verdadera crisis global. Y si existiera alguna crisis global, te aseguro que no sería por esta razón. Yo entiendo la política del gobierno chino y en mi opinión no dejarán que su economía se destruya y mucho menos por esa cantidad. Aparte, el gobierno chino tiene la potestad de intervenir esta empresa y repartir estos proyectos y propiedades a otras que sí quieran cumplir con los términos de desarrollo que están pendientes. Así que no creo que esto pueda provocar una crisis y mucho menos como la que ocurrió en el 2008. Gracias a lo que estudiamos y aprendemos todos los días aquí en la familia Atrévete, ya sea en la Academia Universidad Atrévete, en la sala de trading, en los videos o en los directos de YouTube que transmitimos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora este, podemos tomar decisiones más razonables, eliminar esos sentimientos de miedo que nos hacen confundir al momento de invertir. Recuerden, muchachos, la paciencia nos dará la razón, solo es cuestión de tiempo. Atrévete, edúcate, pero ya. Mi nombre es Drew Lozano, esto es Atrévete con Drew y te veo en nuestro próximo directo.